Bienvenidos de nuevo al blog semanal de Proyecto Plutarco. Hoy os traemos un tema bastante chulo que es la relación entre Plutarco y el cine. Por supuesto, sobra decir que en la época de Plutarco estarían muy de moda los anfiteatros y los circos, pero no existía el cine. Sin embargo, desde que se creara este formato de entretenimiento a finales del siglo XIX, a menudo los guionistas han echado un vistazo a textos del pasado y a textos en concreto de Plutarco. De hecho, Plutarco es el autor más citado en IMDb, que es de Internet Movie Database. Y es que aunque no siempre se reconoce a las fuentes antiguas cuando se crean guiones o historias nuevas, lo cierto es que Plutarco tiene 9 menciones como escritor. Y entre las películas en las que se cita como recurso a sus textos están Espartaco de 1960, varias versiones de Cleopatra, pero sobre todo la de Mankiewicz de 1963, y el Alejandro Magno de Oliver Stone de 2004. En el blog de hoy me voy a centrar en esta última película, ya que es la más reciente, pero espero en blogs del futuro poder dedicarle a alguna de estas otras películas. Entremos de lleno en la película Alejandro Magno de Oliver Stone de 2004. Como sabréis, si habéis visto el blog sobre quién fue Plutarco, y si no lo habéis visto, os lo recomiendo, Plutarco escribió numerosas biografías de personajes históricos. Una de ellas fue la de Alejandro Magno, que iba en paralelo con la de Julio César. Este general y político griego, él era de Macedonia, vivió en el siglo IV y construyó un imperio que abarca hasta la India. Por eso Alejandro se convirtió ya en la antigüedad en uno de los personajes más famosos. No solo por su manía de cada vez que fundaba una ciudad llamarla Alejandría, de hecho llegó a hacer como 14 Alejandrías, sino también por el trágico final y su muerte prematura, y sus excelentes hazañas como militar. Pero a estos eventos históricos se agrega el hecho de que Alejandro tenía una personalidad bastante peculiar y además controlaba mucho la información que se obtenía de él. Por ejemplo, parece ser que en su época apenas habían estatuas de él y tampoco habían biografías o relatos sobre él, o controlaba mucho la información que se incluía en ella. Por ejemplo, Ptolomeo, que fue uno de sus generales, escribió una vida sobre él, pero desgraciadamente la hemos perdido. Antes de meternos de lleno en algunos detalles de este blog, quería decir que entre otros materiales hemos utilizado el artículo de Ivana Petrovich, Plutarch's and Stone's Alexander, que aparece en el libro Hellas on Screen, dedicado a la recepción del mundo antiguo en el cine. Ha sido súper útil y es un artículo muy interesante que os recomiendo. Si vamos a comparar la película de Stone con la vida de Plutarco, obviamente necesitamos una base. Y esa base es que sabemos que Stone utilizó el texto de Plutarco porque él mismo nos lo dice en una entrevista por el 2005. Y de hecho, los textos de Plutarco son ideales, desde mi punto de vista, para el formato cinematográfico. Él mismo dice que él construye vidas, no construye historia. Es decir, que no está tan interesado en los hechos históricos como en el carácter de sus personajes. Y esto es súper importante también cuando en los guiones se desarrollan los personajes. Veamos cómo Plutarco mismo, al inicio de la vida de Alejandro, nos cuenta cuál es su intención con ese texto. Es un pasaje un poco largo, pero lo leo. Habiéndonos propuesto escribir en este libro la vida de Alejandro y la de César, recordad que siempre van las vidas comparadas en paralelo, una sola cosa advertimos y rogamos a los lectores, y es que si no las referimos todas, las hazañas, las aventuras, ni aún nos detenemos con demasiada prolijidad en cada una de las más celebradas, sino que cortamos y suprimimos una gran parte, no por esto nos censuren y reprendan, porque no escribimos historias, sino vidas. Ni es en las acciones más ruidosas en las que se manifiestan la virtud o el vicio, sino que muchas veces un hecho de un momento, un dicho agudo, una niñería, sirven más para pintar un carácter que batallas en que mueren millones de hombres, numerosos ejércitos y sitios de ciudades. Y por tanto, una anécdota, un detalle tonto, muchas veces es más indicador de eso que la estrategia militar que se sigue en una batalla, por ejemplo. Y el propio Oliver Stone también indicaba esa intencionalidad. Distintos directores podrían hacer una película sobre la vida de Alejandro, pero el uso de materiales específicos, dejando unos a un lado y centrándose en otros, hace que el enfoque siempre sea personal y, por tanto, una misma vida de Alejandro sería siempre diferente en distintas películas. Esto es exactamente lo que pasa también con la vida de Plutarco. Plutarco se centra en determinados hechos, en determinadas anécdotas, dejando otras de lado, lo que refleja de alguna manera un enfoque personal y no puramente factual. En el caso que nos concierne, además, tanto el enfoque de Plutarco como el enfoque de Stone son similares.
porque se centran en la caída de un héroe que empieza muy bien, pero que se ve llevado a la tragedia y a una muerte prematura no por factores externos, sino internos. Principalmente su tormentosa relación con su familia, por ejemplo, que Oliver Stone enfoca desde un punto de vista del psicoanálisis, y también por sus vicios personales como son el exceso de alcohol y sus delirios de grandeza. Pero los paralelos no son puramente anecdóticos, sino que, como hemos dicho, Stone recurrió al texto de Plutarco y esto se refleja en varias escenas. Por ejemplo, en la vestimenta que lleva Alejandro en la batalla de Gaugamela, una de las batallas más importantes y por lo visto, según los críticos, mejor representada en el cine, se aprecia que el escudo y el casco que lleva claramente siguen la descripción del texto plutarquio. Y de hecho lo vamos a ver. Os dejo la foto como referencia y el texto nos dice: se dirigían muchos contra él porque se hacía notar por el escudo y el penacho del morrión, es decir, la parte del casco, que caía por uno y otro lado formando como dos alas maravillosas en su blancura y en su magnitud. Esto se aprecia en la imagen que os dejo ahí también. Este es solo un detalle, pero son numerosas las escenas en las que ocurren y si estáis interesados siempre podéis recurrir al artículo de Ivana Petrovich para saber más. En cualquier caso, la película fue criticada por ser excesivamente histórica, demasiado seca, demasiado seria, y eso hizo que no tuviera tanto éxito en taquilla. Todo lo contrario del texto de Plutarco, porque la vida de Alejandro es uno de los más reeditados de nuestro autor. Un éxito total. Y con esto nos despedimos y os esperamos en el próximo blog de Proyecto Plutarco con nuevas perspectivas sobre nuestro autor.